Saludos estimados estudiantes de Introducción al Derecho y a todos mis seguidores, sean todos bienvenidos a este nuevo video tutorial denominado Los órdenes normativos de la conducta humana. Habla para ustedes Yorcely Jiménez, su tutora virtual. Sabemos que la libertad humana está regulada por una serie de disposiciones que intentan regir la conducta humana y contribuir con la convivencia pacífica entre el hombre y sus semejantes. Este conjunto de disposiciones buscan controlar, intentan cooperar entre sí para mantener esa sana convivencia. En este sentido, podemos decir que esas normas reguladoras de la conducta humana o del comportamiento del hombre se encuentran vinculadas entre sí como un orden sistemático, o es decir, como un organismo sistemáticamente organizado para lograr o que va dirigido hacia mantener o controlar ese comportamiento del hombre en relación con las demás personas con las que va a establecer una interrelación. A esto le llamamos sistemas normativos, ¿ok? Pero vale aclarar que el derecho no es el único orden normativo que contribuye o que ha contribuido con esa convivencia pacífica. Entre los demás órdenes normativos podemos mencionar el orden moral, el orden religioso, las reglas de trato social y por supuesto el orden jurídico. Y antes de entrar en materia, es importante saber a qué nos referimos con el término orden. Desde un punto de vista muy general o muy amplio, podemos decir que orden es la ubicación, la colocación de ciertos elementos o de una diversidad de elementos en un lugar y tiempo determinados según criterios específicos. Ahora bien, desde un punto de vista más restringido o específico, podemos decir que cuando hablamos de orden estamos hablando de la secuencia en la que son colocadas ideas, personas o cosas según criterios determinados. Según normas, principios o cualquier otro criterio rector de esa secuencia a la que nos estamos refiriendo, es decir, el conjunto de elementos que se sitúan en un momento y lugar determinado de acuerdo a un criterio específico. Podemos tomar como referencia el alfabeto. El alfabeto, cada elemento del alfabeto tiene una ubicación específica en esa secuencia de letras. ¿Ok? Esto porque obedece un criterio en particular. Por eso le llamamos el orden alfabético. Así por el estilo, también cuando hablamos de un orden numérico, estamos hablando de que los números están ubicados secuencialmente y van a obedecer algún criterio en específico. ¿Ok? En este sentido, podemos decir que cuando hablamos del orden normativo de la conducta humana es ese conjunto de disposiciones que contribuyen a regular o que intentan controlar el comportamiento del hombre en sociedad. ¿Okay? Tenemos principalmente que para que exista un orden deben concurrir 4 aspectos. Principalmente debe existir un conjunto de elementos, es decir, una variedad de elementos. Seguidamente, para que exista un orden, debe estar presente el aspecto de rector, un principio rector, un núcleo que va a regir la disposición de esos elementos o que va a permitir ubicarlos en un espacio determinado, en un momento determinado. Seguidamente mencionamos el tercer aspecto, que es la interacción que debe existir entre esos elementos, ¿sí? Porque si no están íntimamente relacionados, entonces no podemos ubicarlos, no podemos colocarlos en un espacio o un momento determinado.
Y por último debe existir el cuarto aspecto, que sería la exteriorización o el resultado, mejor dicho, de esos comportamientos, y ese resultado va a estar orientado hacia un determinado fin. Es por ello que deben estar presentes estos cuatro aspectos para que pueda existir un orden. Ahora bien, el orden moral, cuando nos referimos a orden moral, estamos hablando de la disposición que debe mantener o que deben mantener los elementos morales de acuerdo a una norma o principio rector, que sería el principio de perfeccionamiento o de perfección interna entre esos elementos morales, que va a estar determinado por esas normas. Por su parte, el orden moral debe tener o cumple, mejor dicho, con una serie de caracteres que lo distinguen de otros órdenes normativos, como sería el orden jurídico. Pero antes de hablar de estos caracteres, vamos a hablar entonces de lo que es el orden jurídico para contraponerlos a ese orden moral. El orden jurídico sería entonces la disposición de los elementos jurídicos de acuerdo a una ley externa que va a determinar la relación entre esos elementos jurídicos. Esa norma va a ser una norma dirigida hacia la convivencia social, ¿ok? Ahora bien, los caracteres del orden moral en contraposición con los del orden jurídico, existe un sujeto activo y un sujeto pasivo en las relaciones jurídicas. Existe una persona que se va a comprometer con el cumplimiento de una obligación, pero el derecho también le atribuye una serie de facultades a esa persona. Entonces el derecho o el orden jurídico va a ser bilateral, mientras que el orden moral solamente compromete a la persona, que debe reconocer una norma moral para poder cumplirla. Por ejemplo, en el caso de la lealtad, yo soy leal porque yo decido serlo, ¿ok? Yo me comprometo a ser leal porque primero reconocí que esa norma moral me contribuye con el alcance de mi perfección, ¿ok? De mi perfección individual como persona, ¿ok? Entonces las normas morales son unilaterales. Otro de los caracteres del orden jurídico es que es heterónomo. Esto quiere decir que la persona obligada no es la misma persona que elabora esas normas jurídicas cuyo cumplimiento son obligados o son obligatorios. Esto es, ya que el poder legítimo tiene la facultad de elaborar esas normas, y esa persona es muy diferente de la que está comprometida a cumplirlas. Por ejemplo, el poder legislativo, quien crea las normas, no es la misma persona que está obligada a cumplirlas. Entonces todos los seres humanos que vamos a cumplir esas normas somos diferentes de quien las elabora, mientras que el orden moral es autónomo, porque yo decido comprometerme con el cumplimiento de esa norma y no va a haber una obligación de que yo las cumpla, una obligación externa de que yo las cumpla, sino simplemente yo misma decido cumplirlas, ¿ok? Por su parte, la norma moral de carácter moral o el orden moral es incoercible. Esto porque no existe una sanción exterior que me obligue al cumplimiento de lo establecido por el orden moral, mientras que el orden jurídico es coercible totalmente, ya que en caso de incumplimiento existen sanciones externas que obligan a la persona a realizar determinado comportamiento. Por ejemplo, si yo cometo un delito o el incumplimiento de un contrato, yo me voy a ser acreedora de una sanción, bien sea multa o pena privativa de libertad, dependiendo del caso. Otra característica es que el orden moral es interior, ya que, como dije anteriormente, yo decido cumplir determinada norma obedeciendo a los parámetros morales,
mientras que el orden jurídico es totalmente exterior, es externo, porque lo que importa realmente es el comportamiento que se exterioriza, el comportamiento que se realiza, que se lleva a cabo, ¿sí? Como subsidiario tendríamos el comportamiento interior o la voluntad del hombre para realizar determinado comportamiento, pero lo que el derecho va a tomar en cuenta es la exteriorización de un determinado comportamiento. Ahora bien, uno de los aspectos más importantes a resaltar en cuanto a la relación que existe entre el orden moral y el orden jurídico son esas posturas que han adquirido los estudiosos, los especialistas en el área en cuanto a esa relación que se conoce entre el orden jurídico y el orden moral. Cuando hablamos de posiciones doctrinales estamos hablando de la ubicación o el carácter que adquieren esos estudios en cuanto a ese tema en específico, ¿ok? Tenemos las teorías que establecen la identidad entre el orden jurídico y el orden moral. Estas teorías se identifican con el mismo, o se dice que el orden moral o el orden jurídico se identifican en el logro de la felicidad, es decir, en el logro de esa virtud, ¿ok? Se establece por su parte que tienen una cierta relación, que apuntan o que se dirigen a lograr el mismo objetivo, que es alcanzar dentro de la convivencia del hombre la justicia como una virtud humana, ¿ok? Tenemos la teoría de la dependencia total entre el derecho y la moral, estableciendo que la moral aparece en un ámbito mayor que el derecho o que el orden jurídico. Se establece también que todo el derecho forma parte de la moral, es decir, el derecho va a estar incluido dentro de la moral, pero no la abarca por completo, ya que la moral contiene todas las virtudes, lo que es la lealtad, la bondad, la justicia, mientras que el derecho solamente comprende una de esas virtudes, que sería la justicia, ¿ok? Por su parte, tenemos la teoría de la dependencia parcial del derecho frente a el orden moral. Esto sería estableciendo que el derecho y la moral se relacionan entre sí porque buscan alcanzar o contribuyen a lograr la convivencia pacífica entre los hombres, pero el derecho tiene una serie de fundamentos y tiene un fin distinto del fin del orden moral, porque el orden moral busca alcanzar la perfección humana interna, mientras que el derecho o el orden jurídico lo que busca es la convivencia social, y esto sería el comportamiento exterior del hombre. Y tenemos por último la teoría de la independencia del derecho y del orden jurídico, y del orden moral. Esto quiere decir, o esta teoría establece que no existe tal relación, que el derecho se encuentra en un ámbito muy distinto de la moral. Es decir, ambos órdenes normativos son totalmente diferentes. No existe punto de encuentro entre ellos y allí se hablaría de un deslinde total del orden jurídico del orden moral. Se puede decir entonces, en cuanto a una posición objetiva, una posición neutra, imparcial, se puede decir que el derecho sí debe tener en cuenta a la moral, por supuesto, en tanto que ésta contribuye con la convivencia social y con el comportamiento del hombre en un determinado grupo, en un determinado momento. Pero el enfoque del derecho no es netamente moral, claro está. Se busca es lograr la convivencia pacífica, la interrelación humana. Y la moral pues busca otro fin, que es el fin interior, el fin de
sentirnos complacidos con nosotros mismos por desplegar determinado comportamiento. ¿Ok? Entonces los enfoques son totalmente diferentes, pero la moral contribuye con el derecho para alcanzar su fin principal. ¿Ok? Que sería alcanzar un bien común, un bien social, un bien colectivo. ¿Ok? Pero en cuanto a esos principios rectores que dirigen a cada uno, pues sí existe una gran diferencia, un gran deslinde. ¿Ok? A eso nos referimos cuando utilizamos el término deslinde. ¿Ok? Y este orden va a ser un orden común, no un orden personal, no un orden individual. Entonces, tenemos que existe, por tanto, o sea, lo que se quiere encontrar es la justicia. Y tenemos entonces una justicia del moralista y una justicia del jurista, ¿ok? Cada una tiene su propia autonomía derivada de su objeto formal, porque decimos que en cuanto al objeto formal de cada uno de esos órdenes normativos, pues se encuentran, existe una vinculación, pero en cuanto al objeto material, allí es donde nos vamos a separar un orden del otro, ¿ok? Por su parte, tenemos otro orden normativo que sí ha contribuido bastante con intentar coordinar el comportamiento del hombre. Tenemos ese orden, es el orden religioso. Decimos que la religión es el conjunto de creencias que profesa una persona en cuanto a un principio de orden superior que trasciende de la vida terrenal. Ese ser supremo es quien va a establecer o quien establece los parámetros a cumplir para el desenvolvimiento dentro de un determinado espacio en un determinado momento. Estamos hablando de esas normas de carácter religioso, ¿sí? En un momento determinado de la historia sabemos que la religión ejerció mucha influencia en el orden jurídico, es decir, las normas jurídicas eran regidas por el carácter divino, un carácter supra, un carácter que estaba por encima de todo lo material. ¿Ok? Eso fue superado, esa vinculación ha sido superada a través del tiempo y en la actualidad el orden religioso, por poseer caracteres diferentes al orden jurídico, pues se encuentran en planos muy diferentes, en ámbitos separados. Esos caracteres son muy similares a los mencionados en cuanto al orden moral, ¿ok? Y por su parte tenemos las reglas de trato social que hacen referencia a los convencionalismos, a ese conjunto de normas que por costumbre deben profesar o deben realizar, deben cumplir un conjunto de personas que habitan o coexisten en un determinado espacio, que forma un círculo cuyo incumplimiento de esas reglas de trato social acarrea una sanción de repudio, de rechazo de esa persona frente a ese círculo que habita, en donde habita, frente a ese círculo donde se encuentra ubicado. Estas normas tienen una serie de caracteres que las distinguen de las normas jurídicas, las normas de orden jurídico. Los caracteres de las normas de trato social son específicamente que son heterónomas porque las fija o las crea algún miembro del círculo al que pertenece el hombre o en conjunto un grupo de personas que las establecen y la persona que es miembro de ese grupo social o que de ese círculo social debe acatarlas. Estas normas son creadas con absoluta pretensión de validez. La persona que pretende pertenecer a ese círculo o a ese grupo social debe cumplirlas obligatoriamente porque si no las cumple va a ser acreedora del rechazo y el repudio dentro de ese grupo o círculo social. Por su parte, estas normas también son exteriores
al igual que las de orden jurídico, porque está dirigida a visualizar el comportamiento de esa persona exteriormente, es decir, el comportamiento que esa persona realice, que tiene por supuesto repercusión en el grupo social al que está perteneciendo. Por su parte, estas normas son de carácter social, están dirigidas al grupo, no son interiores, es decir, son exteriores y son temporales, ya que van a ser válidas dentro de ese círculo o grupo social, pero lo que para ese grupo social es legal, posiblemente para otro grupo no lo sea, y así por el estilo. En este sentido, estas normas van a estar determinadas por el círculo al que se pertenece, ¿ok? Existe también dentro de este orden normativo, existen posiciones doctrinales, es decir, existen una serie de teorías que vamos a mencionar a continuación. Una de esas teorías es la teoría que establece que los convencionalismos no son un orden normativo. Es decir, se establece dentro de esta teoría que los convencionalismos no existen como orden normativo, sino que la moral y el orden jurídico son los únicos órdenes normativos que regulan la conducta humana. Existe por su parte la teoría que establece que los convencionalismos efectivamente son un orden normativo, que al igual que el orden moral y que el orden jurídico regulan el comportamiento del hombre en interrelación con sus semejantes, por tanto tienen el mismo valor, el mismo significado que el orden moral y que el orden jurídico. Y por último tenemos la teoría que establece que los convencionalismos solo son un orden normativo en función del valor axiológico que se le dé. Es decir, si el círculo social reconoce que determinado comportamiento contribuye con el orden jurídico o con el orden moral, entonces sí va a ser un orden normativo esa norma específica de trato social, ¿ok? Bueno, hasta aquí este tema, espero sea de su agrado, de su comprensión. Seguimos creando contenido para nuestros estudiantes. Bendiciones.